Bueno, vamos a continuar estudiando las biomoléculas. El grupo de biomoléculas que ya estudiamos es el grupo de los hidratos de carbono. Vamos a continuar con otro grupo de biomoléculas muy importante, que es el grupo de los aminoácidos, péptidos y proteínas. Bueno, una cuestión que nosotros ya estuvimos viendo la vez pasada, cuando vimos la parte de polímeros biológicos, cómo se formaban los polímeros. Ahí habíamos visto un adelanto de que había un grupo de polímeros biológicos que se llamaban proteínas, cuyos monómeros eran los aminoácidos, ¿sí? O sea, que en este caso lo que vamos a tener dentro de este grupo de biomoléculas son aminoácidos que pueden unirse entre sí para formar polímeros que se llaman, en algunos casos, péptidos y en otros casos proteínas. Vamos a ver bien después cuál es la diferencia. Bueno, en principio vamos a estudiar los representantes más sencillos de este grupo de biomoléculas, que son los aminoácidos, ¿sí? ¿Qué son los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos son moléculas orgánicas. Como son moléculas orgánicas, están formadas por una estructura de carbonos, una cadena de carbonos, en donde vamos a encontrar grupos funcionales característicos. Si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos los hidratos de carbono, en esa cadena de carbonos nosotros encontrábamos los grupos funcionales aldehído, cetona y ácido y alcohol. ¿Se acuerdan? Bueno, en este caso vamos a encontrar dos grupos funcionales que son muy importantes, que ya los hemos visto, y que lo vamos a encontrar dentro de la misma cadena de carbono. Esos grupos funcionales son el grupo funcional ácido carboxílico y el grupo funcional amino, ¿sí? De manera que, si ustedes se fijan, en la composición elemental de los aminoácidos vamos a tener carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso necesariamente. Y después algunos aminoácidos van a poder contener azufre, y en algunos casos, no a nivel de los aminoácidos, pero cuando tengamos proteínas, vamos a tener fósforo también, en algunos casos. Pero, o sea, si a ustedes le dicen cuál es la composición elemental de los aminoácidos o de las proteínas, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esa es la composición elemental básica. Algunos casos pueden tener azufre y fósforo. ¿Quedó claro eso? Bueno, estos bioelementos, que ya sabemos nosotros que son bioelementos primarios, se unen formando estas biomoléculas que van a presentarse en forma de una cadena de carbonos, una molécula orgánica, una cadena de carbonos e hidrógenos, en donde vamos a encontrar dos grupos funcionales característicos, que son el grupo funcional ácido carboxílico y el grupo funcional amino, ¿sí? En la mayoría de los aminoácidos que nosotros vamos a estudiar, esos dos grupos funcionales, amino y ácido carboxílico, se encuentran unidos al mismo carbono. ¿Se acuerdan que el carbono puede tener 4 enlaces? Entonces, un tercer enlace, el carbono lo va a ocupar con un hidrógeno, y un cuarto enlace va a ser a una cadena lateral de carbonos, una cadena de carbonos que va a tener diferentes características, y es ahí donde van a surgir los distintos aminoácidos, porque todos los aminoácidos tienen la misma parte acá. Esto es lo mismo para todos los aminoácidos y difieren en esto, en lo que denominamos cadena lateral, ¿sí? Bueno, acá tenemos escritos los grupos funcionales de dos maneras diferentes. ¿Se acuerdan que el grupo funcional ácido carboxílico, por ejemplo, lo podíamos escribir así en forma más condensada? Lo mismo pasa con el grupo amino, que lo podíamos escribir así, o directamente escribir NH2 o H2N, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Bueno, en la mayoría de los aminoácidos que yo les decía, como les decía hace un ratito, los dos sustituyentes, el ácido carboxílico y el grupo amino, siempre están unidos al mismo carbono.
¿sí? Como este caso. Recuerden cuando estudiamos estos grupos funcionales que el grupo ácido carboxílico podía perder un hidrógeno y adquirir carga negativa. Y el grupo amino podía ganar un hidrógeno y adquirir carga positiva, ¿no? Entonces, acá, esto que vemos acá escrito como H3N con una carga positiva, sigue siendo un grupo amino. Y esto acá, este carbono, oxígeno, oxígeno con una carga negativa, sigue siendo un grupo ácido carboxílico, ¿sí? Bueno, acá ambos están unidos al mismo carbono. En química orgánica, cuando un carbono, como este que está acá, está unido a 4 cosas diferentes, ven que acá hay 4 sustituyentes distintos, 4 cosas distintas, acá está unido un grupo ácido carboxílico, acá está unido un hidrógeno, acá por ejemplo está unido a esto que es un metilo, y acá está unido a un grupo amino. Cuando un carbono está unido a 4 sustituyentes diferentes, se dice que es un carbono quiral, ¿sí? Un carbono quiral. Esto tiene que ver con un tipo de isomería que vamos a encontrar en este tipo de compuestos. ¿Se acuerdan? Los isómeros eran compuestos que tenían la misma fórmula química, pero que espacialmente eran distintos, ¿no? ¿Se acuerdan que lo estudiamos, lo vimos en el caso de los hidratos de carbono, de los monosacáridos, en donde dijimos que los que existían eran los isómeros D, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, en este caso vamos a encontrar en la naturaleza los isómeros L de los aminoácidos. ¿Sí? O sea que los que encontramos en la naturaleza son los L aminoácidos. Son los isómeros que tienen esa conformación. Bueno, en este caso yo les estoy mostrando un aminoácido en donde ambos grupos funcionales, ácido carboxílico y amino, están unidos al mismo carbono. Este carbono, por una cuestión de convención, de la nomenclatura de este tipo de compuestos, el carbono, en un ácido carboxílico, el carbono que sigue al carbono del ácido carboxílico se llama carbono alfa, ¿sí? El primer carbono después del ácido carboxílico se llama alfa. Por eso esto se dice que es un alfa aminoácido, porque el grupo amino está unido al carbono alfa del ácido carboxílico. ¿Es la única posibilidad? No. Existen otros aminoácidos que no son alfa aminoácidos, sino que son, por ejemplo, beta aminoácidos. Fíjense que acá tenemos el grupo ácido carboxílico y el grupo amino está en la posición beta. ¿Ven? Esta sería la posición alfa y esta sería la posición beta. O carbono alfa, carbono beta. Ahí está el grupo amino. Entonces esto es un beta aminoácido. Y también puede ser un gamma aminoácido, cuando está unido en el tercer carbono después del carbono carboxílico. ¿Ven? Este sería el carbono alfa, este sería el carbono beta, y este es el carbono gamma. Entonces tengo un gamma aminoácido. ¿Está? Bueno, nuestro estudio se va a centrar más en los alfa aminoácidos, porque estos son los que van a formar las proteínas, los que van a formar los péptidos y proteínas que a nosotros nos interesa estudiar como grupo de biomoléculas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? No, No, profe. profe. Bueno, ¿venimos bien hasta acá? Bien. Entonces, ¿qué funciones van a cumplir los aminoácidos? Bueno, ustedes, una función muy importante ya la dijimos, ¿no? Son precursores de las proteínas, ¿no? Forman, son unidades estructurales que van a ser usadas para la formación de proteínas, péptidos, y también van a asociarse con algunos lípidos para formar fosfolípidos en la membrana. Pero no va a ser la única función, si bien es la que más vamos a estudiar nosotros, no es la única función que tienen los aminoácidos. Ven, acá tenemos representado un aminoácido, 2 átomos de carbono, los 2 oxígenos, la carga negativa porque le falta el hidrógeno, el nitrógeno y los 3 hidrógenos,
la carga positiva porque le sobra un hidrógeno, ¿ven? Y el grupo R. Los aminoácidos cumplen muchas otras múltiples funciones, como ser precursores para algunos oxácidos, unas aminas que tienen actividad biológica. Algunos aminoácidos pueden ser utilizados por el metabolismo para la formación de glucosa, o nucleótidos. Algunos aminoácidos son precursores de hormonas, de neurotransmisores, etc. Hay muchas otras funciones, además de la de ser las unidades fundamentales para la síntesis de proteínas. Bueno, como habíamos mencionado hace un ratito, todos los aminoácidos que forman las proteínas son alfa-aminoácidos y difieren entre ellos en la estructura de lo que sería la cadena lateral. Aproximadamente encontramos unos 300 aminoácidos diferentes en la naturaleza, pero todos ellos L-aminoácidos. Bueno, pero de todos esos 300, solamente 20 son utilizados por las células para formar proteínas. ¿Cuáles son? Bueno, los tenemos acá, toda esa lista de aminoácidos, que pueden ser nombrados de diferentes formas, con nombres comunes, que acá tenemos los nombres en inglés: alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, glutamina. Un nombre que implica abreviar, implica una abreviatura. ALA es alanina, y acá nos independizamos del idioma, ¿no? Porque en cualquier idioma ALA representa a la alanina, ARG es la arginina, GLU es el ácido glutámico, GLN es la glutamina. Y después hay una convención de una letra en donde cada aminoácido es nombrado con una sola letra. Bueno, estas son tres maneras de nombrar a los aminoácidos, ¿sí? Después, ¿por qué se usa esta abreviatura, o se usa este nombre de una sola letra? Y porque a veces vamos a tener que escribir secuencias de aminoácidos en una proteína, por ejemplo, y escribir el nombre completo hace que se nos vaya, es un nombre muy largo, ¿no? Entonces uno a la secuencia la puede escribir con estas convenciones de nombres más pequeños. Y todos, como aclara acá, todos son alfa aminoácidos, ¿sí? Todos son alfa aminoácidos. Bueno, como habíamos dicho, los aminoácidos difieren entre sí en las propiedades de la cadena lateral, porque todos coinciden en esa estructura de un grupo ácido carboxílico y un grupo amino unidos al mismo carbono, que a su vez está unido a un hidrógeno. Después viene un cuarto enlace con cosas que difieren entre los distintos aminoácidos. Bueno, una clasificación posible de los aminoácidos es en función de las propiedades que tiene esta cadena lateral. Nosotros vamos a ver esta clasificación en donde vamos a encontrar grupos R, que son, vamos a hacer un esquema como para recordar, ¿sí? Nosotros tenemos el carbono, ¿sí? ¿Se ve ese color? ¿Se alcanza a ver? Vamos a uno más clarito. Tenemos el carbono, sí, con 4 enlaces, ¿no? Acá tenemos el ácido carboxílico, acá tenemos el grupo amino y el hidrógeno. Todos los aminoácidos tienen esta misma estructura, comparten esta misma estructura, difieren en lo que está unido acá, que le llamamos R. Bueno, ese grupo R puede tener distintas características. Puede tratarse de un grupo R no polar alifático, es decir, una cadena, el grupo R se le llama cadena lateral también, ¿no? Una cadena lateral lineal o ramificada que es no polar. Si es no polar, generalmente es porque va a estar formada por carbonos e hidrógenos,
y no va a tener insaturaciones. Por otra parte, también esa cadena lateral puede ser no polar, pero presentar anillos aromáticos, que son cadenas de carbono cíclicas que tienen dobles enlaces alternados, como por ejemplo esta estructura que ya la hemos visto en algunas moléculas cuando vimos grupos funcionales, ¿se acuerdan? ¿Mm? Después esa cadena lateral puede ser polar. Si es polar es porque van a aparecer acá átomos que van a generar enlaces polares como el oxígeno, el nitrógeno, pero no van a tener carga. Cuando hablamos de que no tienen carga a pH fisiológico, ¿sí? Al pH de la sangre, que es 735, 745. ¿Qué pasa? Hay grupos R que tienen cadenas laterales que tienen carga negativa al pH fisiológico. ¿Por qué tienen carga negativa? Y porque tienen un comportamiento ácido. Tienen protones que se pueden perder. Este es un protón que se puede perder, ¿se acuerdan? Entonces te queda con carga negativa. Pero acá estamos hablando de la carga negativa que puede aparecer acá en el grupo R. Porque se desprotona, por ejemplo, un grupo ácido carboxílico. Y por otra parte, podemos tener grupos R cargados positivamente. ¿Por qué? Porque hay grupos amino que captan hidrógenos y se protonan. Y adquieren carga positiva siempre a pH fisiológico. Sí. ¿Puede ser que ese grupo R se le llame grupo radical también? Radical es un concepto que es mucho más amplio en el campo de la química orgánica. Por ahí, sí, no me acuerdo de haber visto bibliografía en donde se le llame radical. Radical se le llama a los sustituyentes, en realidad. Claro. Por ahí a este se le llama cadena lateral, más que nada. Claro. No, pues estoy revisando el cuadernillo así mientras das la clase y está esto. Y dice, los grupos radicales, bueno, pueden ser polares, no por eso, polares. pueden llamarse radicales también, según la bibliografía. Sí, pero no está mal llamarlo así. Pero generalmente en la bibliografía se le llama cadena lateral. Bueno, me quedo con eso entonces. No, está bien, cualquiera de los términos es correcto, no está mal. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, vamos a analizar un poquito de esto de la clasificación. Bueno, acá entonces tenemos los grandes grupos de aminoácidos. Tenemos los aminoácidos no polares, los aminoácidos polares aromáticos, los polares sin carga, los polares con carga positiva y los polares con carga negativa. Bueno, vamos a ver cada uno de estos grupos por separado. Acá tenemos los aminoácidos que tienen grupos R no polares alifáticos, es decir, que tienen cadenas que son no polares, que pueden ser lineales o ramificadas, y acá tenemos glicina, alanina, valina, leucina, metionina, isoleucina. Todas estas cadenas laterales, como ven, tienen carbono e hidrógeno nomás. Ahí aparece un azufre, ese enlace es muy poco polar en la metionina, por eso ese grupo R es no polar, y se clasifica en este grupo. Como ven, la parte de arriba de la estructura, esta parte, coincide en todas las moléculas, ¿ven? Todas tienen esa misma parte igual, difieren en lo que está en celeste, que sería el grupo R, sería la cadena lateral del aminoácido. Acá tenemos también los grupos R no polares, aminoácidos con grupos R no polares, pero aromáticos. Ven que aparece este anillo de 6 carbonos con 3 dobles enlaces alternados. No vamos a explicar acá qué es lo que significa que sea aromático, tiene que ver con una cuestión estructural de la molécula, pero tenemos 3 aminoácidos que son la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Profe, lo está llamando. ¿Cómo? Se escucha el Michi. Sí, anda por ahí molestando. Bueno, después tenemos grupos R polares sin carga. Si decimos que son polares es porque acá en los enlaces aparece
en la estructura aparece algún átomo que tiene una electronegatividad un poco más alta y que genera enlaces polares. ¿Se acuerdan que esto ya lo charlamos cuando vimos química inorgánica y cuando vimos la vez pasada la estructura del agua? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, fíjense, hidrófilos, profe, ¿cómo se llama? el hidroxilo unido acá, esto es un grupo funcional alcohol, ¿no? ¿Ven? Acá tenemos un alcohol, acá tenemos otro alcohol, acá tenemos un grupo funcional sulfidrilo, acá tenemos un grupo amino, una amina secundaria, ¿ven? Acá tenemos, ¿qué es esto? Una amida. Una amida, muy bien. Tenemos una amida acá, acá tenemos otra amida. ¿En qué difieren estos dos? Y en que acá hay un carbono y acá la cadena es de 2 carbonos, ¿ven? Pero en todos los casos, los grupos son polares, pero no tienen carga a pH fisiológico. Cadena lateral sería, ¿no? Sí, una cadena lateral. Esto es la cadena lateral. Sí, lo que está en azul, la cadena lateral. Entonces tenemos la serina, la treonina, la cisteína, la prolina, la asparagina y la glutamina. Fíjense que este nitrógeno acá, que yo les marqué hoy, es parte del grupo, es el grupo amino que corresponde al grupo alfa amino del aminoácido, ¿sí? No es otro que está aparte, pero acá es como que se cicla, ¿sí? Para formar la prolina, y ahí puede adquirir carga positiva, ¿está? Bien, después tenemos los grupos con carga negativa. Los grupos con carga negativa son grupos que tienen cadenas laterales que tienen grupos ácidos carboxílicos, que a pH fisiológico pueden ionizarse y adquirir carga negativa, como el caso del aspartato o el glutamato, o también ácido aspártico o ácido glutámico. Cuando tiene el hidrógeno le decimos ácido aspártico, cuando no lo tiene lo nombramos como anión, aspartato. Acá sería ácido glutámico y como anión, glutamato. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, pero ven que son estructuras fácilmente reconocibles y diferenciables. Ven que esto es muy distinto a un monosacárido, por ejemplo, que nosotros estudiamos la otra semana. Tiene otros grupos funcionales. Bueno, para empezar tiene nitrógeno, esto que no tienen los monosacáridos. Pero los grupos funcionales y la disposición es distinta. Después tenemos los grupos con carga positiva, y la carga positiva acá está asociada a grupos aminos que se protonan. El caso de la lisina, en que tenemos una cadena de carbono que tiene un grupo amino en la punta, el caso de la arginina, en donde encontramos este grupo, perdón, acá, ven que es diferente, y el caso de la histidina, donde encontramos este grupo acá, que también tiene nitrógenos que se pueden protonar. Bueno, todos esos son los aminoácidos con los que se forman las proteínas. Bueno, debo decir que ustedes en una proteína pueden encontrar algún aminoácido que no sea ninguno de estos 20 que yo les nombré. Entonces me van a decir, me mintió, profesor. Acá hay un aminoácido que no están los 20 que usted me dijo que eran proteinogénicos. Bueno, lo que pasa es que algunos aminoácidos sufren modificaciones post-traduccionales, es decir, sufren modificaciones después de que se haya sintetizado la proteína. En realidad, los que están codificados en el ADN son 20 aminoácidos. ¿Sí? Lo que están codificados en el código genético. ¿Sí? Son 20 aminoácidos. José, tengo una duda. Sí. ¿Hay que saber exactamente la estructura de cada aminoácido? No, pero sí, sí, no, sí tenés que saber reconocer que es un aminoácido y eventualmente clasificarlo. Claro, si tiene una cadena polar, por ahí no nombrarlo. Hasta ahora yo no he visto que hayan preguntado, nombre este aminoácido. Pero sí que te pueden pedir que lo clasifiques, que le digas si es un aminoácido polar, con cadena lateral polar, no polar.
Claro, sí, sí, porque el otro ¿Está? día estaban discutiendo en un grupo y dijeron que nos iban a tomar la estructura, o sea, teníamos que saber bien exactamente cómo estaba conformado cada aminoácido. Por eso venía mi Yo pregunta. no recuerdo haber visto que hayan preguntado eso, que te hayan dicho, escriba la estructura de la arginina. Pero sí te pueden mostrar una arginina y decirte qué tipo de molécula es y que lo clasifique. Bueno, acá tenemos un aminoácido cuya cadena lateral es polar con carga positiva. Claro, sí, sí. Bueno, era eso, gracias. ¿Sí? Bien. Veo que hay un mensaje en el chat, no lo puedo ver. A ver qué pasa. Ahí está. Ah, capaz que lo toman de bronca. Bueno. Bien. Esto que vimos recién es una clasificación de los aminoácidos desde el punto de vista estructural, ¿sí? Bueno, existe otra clasificación que es desde el punto de vista nutricional, ¿eh? Y tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro organismo de producir, de sintetizar esas moléculas o no, ¿eh? Si nosotros no podemos sintetizar un determinado aminoácido, entonces vamos a tener que... Ustedes entienden lo que significa sintetizar, ¿no? Formar. ¿Mm? Bueno, si nosotros hay algún aminoácido, no podemos formarlo, si nuestro metabolismo no tiene las vías metabólicas que nos permitan formar un determinado aminoácido, vamos a tener que incorporarlo desde afuera. ¿Cómo incorporamos nosotros aminoácidos desde afuera? A través de la alimentación. A través de la alimentación, consumiendo las proteínas que los contienen, ¿no? Entonces... Profe, creo que había una película sobre eso muy interesante, sobre un chico, creo El milagro de Tomás o algo así se de llamaba. Lorenzo. De Lorenzo, lo vimos en la escuela. Uh-huh. Pero Está muy buena esa película. No sé qué era, pero era con no me ácidos acuerdo grasos. qué era. Era con ácidos grasos. Y después de mucha investigación del padre y de la madre, logró que un anciano le sintetice o pueda sintetizar ese ácido y se lo daban, ¿viste? Y después Claro, lograron también a unos amigos de él, que están en el mismo problema. Sí, pero ahora Fue muy complicado. no me Gracias por acuerdo. spoilearme la película. No, está buena, es una película muy vieja, ¿no? Trabaja Susan Sarandon y Nick Nolte, me acuerdo, que hacen de papás de Lorenzo, que nace con una enfermedad metabólica. Yo no me acuerdo ahora, tenía que ver con la incapacidad de él de formar alguno de los ácidos grasos. Creo que eran ácidos grasos que no podía formar, entonces, bueno, los padres empiezan a investigar a ver cómo ayudar a su hijo, y tienen que estudiar bioquímica para poder ver cómo solucionar ese problema que es metabólico. Bueno, sí, tiene relación con esto que estoy diciendo ahora. Acá hay aminoácidos que nosotros no podemos formar y tenemos que incorporarlos en la dieta. Esos son los Creo que hay aminoácidos muchas cosas que le agregaron a la esenciales. sal, profe. A la sal agregaron varias... La sal tiene vitaminas. Eso. No, pero hay varias cosas que fueron agregadas a ciertos alimentos. No, perdón, la explicaban en sal escuela. tiene yodo y la harina tiene algunas vitaminas. Son alimentos aditivados. Pero los aminoácidos nosotros tenemos que consumirlos con la dieta. Los esenciales, que son los que nosotros no podemos formar, son la histidina, la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Esos son los aminoácidos esenciales que sí o sí tenemos que consumir con la dieta. Después están los no esenciales, que son los que nosotros sí podemos formar a partir de otras fuentes, que son la alanina, la asparagina, el aspartato, el glutamato, la serina. Por ejemplo, la alanina se puede formar a partir de piruvato. ¿Se acuerdan del piruvato? Este silencio me tranquiliza. ¿Qué era el piruvato? Es lo que queda de la... Como lo que queda. El producto
Bueno, es el producto de la sintetización de la glucosa. Del catabolismo, o Catabolismo. de la degradación, o de la oxidación de la glucosa. Muy bien, eso es el piruvato. Bueno, el organismo con piruvato puede formar alanina. Puede formar alanina. O sea que no es un aminoácido esencial. Y hay otros que son condicionalmente esenciales. ¿Qué significa esto? Que el organismo los puede formar, pero hay situaciones, por ejemplo, cuando el individuo está en crecimiento, en donde hay una alta demanda de estos aminoácidos, y el organismo no los puede formar a la velocidad con la que se los necesita. Entonces hay que consumirlos. ¿Sí? Por eso se dice que son condicionalmente esenciales. Porque en situación de crecimiento o de demanda de aminoácidos, de alta demanda de aminoácidos, por ejemplo, cuando te estás recuperando de una enfermedad, son esenciales porque el organismo no alcanza a formarlo a la velocidad con la que el organismo los necesita. Son condicionalmente esenciales. Por eso existe una clasificación de las... Esto hace que exista también una clasificación de las proteínas que contienen estos aminoácidos. Entonces hablamos de una proteína de alto valor biológico cuando el contenido de aminoácidos esenciales es alto. Y una proteína es de bajo valor biológico cuando el contenido de aminoácidos esenciales es bajo. Generalmente las proteínas animales son de alto valor biológico, son ricas en aminoácidos esenciales, y las proteínas vegetales son de bajo valor biológico. Son proteínas que tienen o que carecen de algunos de los aminoácidos esenciales. De todas maneras, vos podés tener una dieta en donde incorporás la totalidad de los aminoácidos esenciales que necesitas, porque combinás proteínas de bajo valor biológico. Vos podés tener una dieta equilibrada combinando proteínas de bajo valor biológico si es que cubrís el espectro de los aminoácidos esenciales que necesitas. ¿Entiendes ese concepto? Sí. Bueno, de ahí también que las alimentaciones basadas, los regímenes alimenticios basados solamente en vegetales, que no incluyan proteínas de origen animal, hablamos de un vegetariano o de un vegano, necesitan estar controlados esos regímenes porque tienen que asegurarse el consumo de los aminoácidos esenciales. Es más difícil en el caso del vegano, porque por ahí el vegetariano a veces consume leche o queso o huevo, y ahí cubre las necesidades de proteína de origen animal y con ella de los aminoácidos esenciales. Pero en el caso del vegano, bueno, va a tener que consumir mucha más cantidad de vegetal y más diverso para poder cubrir las necesidades de aminoácidos esenciales. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Por ejemplo, fíjense, ahí tenemos algunos aminoácidos, tenemos los aminoácidos esenciales y la cantidad que encontramos, creo que esto está en miligramos de aminoácido por gramo de proteína. Fíjense cómo el alimento que más aminoácidos aporta y más aminoácidos esenciales también aporta es el huevo. Más que la carne. ¿Ven? El huevo es considerado uno de los mejores alimentos para aportar aminoácidos esenciales. Y de hecho es una forma bastante barata también de incorporar proteínas y aminoácidos esenciales. Porque vos, una docena de huevos que te sale 100 pesos, no sé cuánto está una docena de huevos. 20 pesos. Y vos con 100 pesos carne, ¿cuánto comprás? 160 al maple de huevo. De Pero, carne maestro, con 160 pesos compré un poquito así. Entonces, desde el punto de vista económico, podés hacer un aporte importante de proteína a bajo precio, consumiendo huevo. Sí, no sé quién iba a decir algo. Bueno,
Bueno, y ven que el aporte de proteínas es más alto en el caso de los alimentos de origen animal que los alimentos de origen vegetal. E incluso los porcentajes, las cantidades, si se fijan, si comparan ustedes de aminoácidos esenciales, son mayores en el caso de los alimentos de origen animal respecto de alimentos de origen vegetal como el trigo, el arroz o la soja. El arroz es muy rico en proteína, pero es muy pobre en aminoácidos esenciales. Bueno. ¿Alguna pregunta? Yo iba a preguntar algo estúpido, si el huevo, ¿tiene que ser este huevo que compras de fábrica o el que, o sea, crías vos? No sé, una gallina pone. Bueno, el tema de los huevos que el huevo viene pasteurizado, o sea, se dice que tiene un tratamiento, el huevo que vos compras de fábrica, un huevo de origen, estamos hablando de un huevo de origen certificado, ¿no? Tiene un tratamiento que te asegura que no tiene ningún patógeno ahí en la cáscara, por ejemplo. Adentro no te tenés que preocupar porque adentro el huevo es estéril, no tiene bacterias. Normalmente, si está íntegra la cáscara, adentro del huevo está en buen estado, no tiene bacterias, hongos o agentes patógenos que te puedan ocasionar algún problema. El tema es la cáscara por fuera. Bueno, si vos vas a consumir huevos de campo, que no atravesaron un proceso de desinfección ni nada de eso, yo bueno, no conozco bien en la industria cómo se procede al respecto, pero lo que tenés que asegurarte es que esté bien cocido para poder consumirlo. Porque vos cuando lo rompes al huevo, generalmente toma contacto con la cáscara y puede haber ahí algún agente patógeno que si vos no cocinás bien el huevo, te lo comes y te puede hacer mal. ¿Se entiende? José María, mi vieja compra más los huevos de campo, pero en el sentido que son menos artificiales. Sí, por lo que ese pasa sentido. pero generalmente el huevo en nuestra dieta no se consume crudo, se consume cocido, entonces bueno, eso no es un problema. El problema es cuando, por ejemplo, vos haces una mayonesa. Si haces una mayonesa, ahí el huevo está crudo. Y si tenía alguna contaminación en la cáscara, la transfería a la mayonesa, y la mayonesa no es un alimento que vos cocinás para comer. ¿Se entiende? Claro, claro. Sí. Había que romper el huevo y tener el pollito adentro. Romper el huevo y te sale el pollito. Nah, bueno, los huevos que se compran no están fecundados, no, tranqui, no pasa eso. Bueno, seguimos. Bueno, ahí tenemos para mostrarle nada más algunos aminoácidos que no están en las proteínas, como yo les decía hoy, hay aminoácidos que sufren, o están en las proteínas y sufren modificaciones post-transcripcionales, post-traduccionales, o se forman con otros fines. Estos aminoácidos como el gamma-aminobutirato, que es un neurotransmisor, ahí tienen la ornitina y la citrulina, que son intermediarios de un ciclo metabólico, que no sé si ustedes lo han visto ya, que es el ciclo de la urea, que es un ciclo que se produce en el hígado y que nos permite a nosotros la eliminación del nitrógeno en forma de urea, que no es tóxico para nosotros. Y hay una hormona ahí, la tiroxina, que ven que es un aminoácido. Ven que tiene acá el grupo alfa, en el carbono alfa, el grupo amino. ¿Ven? Bien. ¿Preguntas? Bien, seguimos. Por ahora no. Bueno, hasta ahora teníamos aminoácidos solitos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con estos aminoácidos? Los aminoácidos se pueden unir entre sí. Se pueden unir entre sí y las moléculas que surgen cuando los aminoácidos se unen entre sí se llaman péptidos. Se llaman péptidos. Ese enlace, si yo estoy hablando de que dos aminoácidos se unen, lo hacen porque se forma un enlace entre ellos, ¿no? Ese enlace se forma a través de una reacción de condensación. ¿Se acuerdan que vimos las reacciones de condensación cuando vimos la semana pasada
la formación de los polímeros. En esa reacción de condensación, como ven ustedes acá tenemos dos aminoácidos, ¿no? El aminoácido 1 y el aminoácido 2. Cada uno tiene su grupo R, pero nos interesa ver la parte esta que tienen en común. Fíjense cómo el grupo ácido carboxílico de un aminoácido se une al grupo amino del otro aminoácido. ¿Cómo lo hacen? Y se forma agua a partir de este hidroxilo y este hidrógeno, y este carbono carbonílico queda unido al nitrógeno en un enlace que se llama enlace peptídico. ¿Qué grupo funcional es? ¿A qué grupo funcional corresponde? ¿Una amida? Es una amida. Una Muy amida. bien, es una amida. ¿Ven? Esto se llama enlace peptídico. Se produce entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo ácido carboxílico del otro aminoácido, con condensación y pérdida de agua. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces acá Sí. nos quedan dos aminoácidos unidos. En realidad, no serían dos aminoácidos completos, porque acá hay átomos, estos átomos que se fueron como agua, pertenecían a los aminoácidos y ahora no están más acá. Entonces, a cada uno de estos se le llama residuo de aminoácido. Esto es un dipéptido, es decir, es una molécula que está formada por dos residuos de aminoácidos. ¿Queda claro eso? ¿Puedo repetir? Sí, acá tenemos un dipéptido, es decir, un péptido formado por dos residuos de aminoácidos, formados a partir de la condensación de dos aminoácidos. Son dos aminoácidos, se unen mediante un enlace peptídico para formar un dipéptido. Está formado por dos residuos de aminoácidos. Y así, a los péptidos los vamos a clasificar de acuerdo al número de residuos de aminoácidos que tienen. Si tiene dos residuos de aminoácidos, un dipéptido. Si tiene tres, un tripéptido. Si tiene cuatro, un tetrapéptido, ¿sí? Etcétera. Y siempre se da entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo ácido carboxílico del otro aminoácido. Con lo cual, estos polímeros son lineales, no son ramificados. ¿Queda claro? Ahora vamos a ver Profe, algunos o sea, ejemplos. eso no importa la cadena lateral, porque al fin y al cabo se une el, Claro, el enlace, a ver, las se propiedades une del el ácido aminoácido, carboxílico y el amino. claro, las propiedades de cada aminoácido, a ver, dicho de otra manera, las propiedades del péptido o de la proteína van a depender de las cadenas laterales de los aminoácidos que la forman. Pero en sí, todos los péptidos y proteínas están constituidos por una cadena de aminoácidos, una secuencia así lineal, vas a ver, de uniones peptídicas. Ahora lo vamos a ver con péptidos un poquito más grandes, ¿sí? ¿Un aminoácido sería un péptido? No, un aminoácido es un aminoácido. Un péptido es un polímero de aminoácidos. Así como un polisacárido es un polímero de monosacáridos, un péptido es un polímero de aminoácidos. Claro, sí, sí. ¿Está? Esperen que esto se lo tengo que mostrar en el PowerPoint. Denme un segundito. Un minuto. ¿Se ve ahí la presentación? Sí. 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 ¿Se ve ahí la animación?
Sí. Bueno, ven, ahí tenemos dos aminoácidos, cada uno con su cadena lateral, ven cómo se unen y se forma el enlace peptídico. ¿Ven? Alanina, serina que se unen. ¿Están viendo lo mismo que yo? Yo porque tengo dos pantallas no estoy seguro de qué pantalla les está compartiendo. Sí, se ve, profe. Bien. La que dice formación de enlace peptídico estamos viendo. Sí, pero veo en las dos pantallas lo mismo. Pasa que en uno se ve la animación y en la otra no. Ustedes ven la animación, ¿no es cierto? Sí, bastante rápido Sí. igual. Bien. Sí, profe. Bien, ven que ahí tienen un aminoácido, la alanina, tienen otro, y el grupo ácido carboxílico de la alanina se une con el grupo amino del otro que creo que era serina, ¿no? Serina, ¿ven? El ácido carboxílico y el amino se unen y ahí se forma el enlace peptídico. Bien, voy a seguir con esto hasta que me digan entendimos. ¿Se entiende cómo se forma? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. Profe. Bueno. Y se pierde agua. Bueno, recuerden que, esperen ahora que volvemos a la presentación. Recuerden que, así como se forma el enlace peptídico por condensación, se puede romper por hidrólisis, que es lo que ocurre en el sistema digestivo. Ustedes ya estudiaron la parte del sistema digestivo, ¿no? Y vieron cómo las proteínas son atacadas por enzimas hidrolíticas que liberan los aminoácidos de las proteínas para que la mucosa intestinal los pueda absorber, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Yo me late el corazón fuerte hasta que escucho sí. Ya cuando escucho un sí ya me quedo más tranquilo. Bueno. Entonces, los péptidos son polímeros de hasta 50 aminoácidos lineales. 50 aminoácidos unidos uno al lado del otro por enlaces peptídicos. Más de 50 aminoácidos ya tenemos una proteína. ¿Queda claro? Fíjense una cosa muy importante de observar. Acá tenemos un péptido. ¿Cómo me doy cuenta que es un péptido? Y porque tengo aminoácidos que están unidos entre sí por enlaces peptídicos. ¿Ven? Acá hay un enlace peptídico. ¿Lo ven? Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro. ¿Ven? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Como tengo, o 5 residuos de aminoácidos. Como tengo 5 residuos de aminoácidos, ¿cómo se llama esta molécula? ¿Cómo se clasifica? Pentapéptido. Es un pentapéptido. ¿Sí? ¿Cómo se nombra? Bueno, eso es importante. Para nombrar un péptido, yo nombro los aminoácidos que lo forman. En orden. Pero ustedes fíjense una cosa. El primer aminoácido que tenemos acá al lado izquierdo aportó el grupo ácido carboxílico para que se una con el grupo amino del siguiente aminoácido, ¿no? El cual aportó su grupo ácido carboxílico hacia la derecha para que se una con el grupo amino del otro aminoácido, y así sucesivamente. De manera que, si ustedes se fijan, en el péptido los extremos no son iguales. En este lado del péptido tenemos un grupo amino libre, y de este lado del péptido tenemos un grupo ácido carboxílico libre, ¿no? Los extremos del péptido no son iguales. Entonces tenemos un extremo que se llama amino terminal o N-terminal y un extremo que se llama carboxilo terminal, carboxiterminal o C-terminal. Así como pasa con los ácidos nucleicos, ¿se acuerdan? ¿Estuvieron viendo ya algo de ARN, ADN? 3', 5'. Sí. ¿Sí? Bien. Acá también el péptido tiene una orientación. Tiene son diferentes los extremos. Entonces, por convención, cuando escribimos un péptido, se escribe primero
el aminoácido que tiene el grupo amino terminal libre. Y se va en la secuencia hasta el aminoácido que tiene el grupo carboxilo libre. ¿Está? Se nombra desde el aminoácido, perdón, el péptido, se nombra desde el extremo N terminal hacia el extremo C terminal. ¿Sí? Si yo escribo el nombre de este péptido sería tirosina, glicina, fenilalanina, leucina. ¿Sí? En realidad el nombre, si yo tuviera que escribirlo así literal, sería tirosil, glicil, fenilalanil, leucina. Que no es lo mismo que si yo escribo leucina, fenilalanina, glicina, tirosina. Es otro péptido distinto porque si yo escribo primero la leucina y después los otros, estoy diciendo que la leucina tiene el extremo N terminal libre, lo cual no es correcto. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende eso? Sí. Profe, ¿eso lo tenemos que saber nombrar? ¿Cómo? No, de última sí vas a tener que escribir la secuencia cuando a vos te den un mensajero. Pero eso viene después. Ok. Ok, bueno. No te asustes temprano. No los quiero asustar tanto. Viene dentro de un ratito una parte y más adelante va a venir la otra. Bien. ¿Queda claro entonces? Como ven, en el péptido hay toda una cadena de carbonos unidos con nitrógenos. O sea, de una cadena donde hay enlaces peptídicos. ¿Ven? Y quedan los grupos, las cadenas laterales para un lado y para el otro. Esas cadenas laterales van a determinar las propiedades del péptido. Bueno, que de acuerdo al número de aminoácidos que forman el péptido, tenemos distintos nombres: dipéptido, tripéptido, tetrapéptido, como habíamos dicho. Ya más de 10 aminoácidos hablamos de oligopéptido, ya más de 50 es una proteína. Ven, acá tenemos un ejemplo de un péptido que tiene 1, 2, 3, 4, 5 residuos de aminoácidos, que es el que teníamos acá, ¿no? Creo que es el mismo que teníamos acá, a ver. No, no es el mismo, es otro. Fíjense, acá tenemos serina, glicina, tirosina, alanina y leucina. Entonces el péptido, ¿cómo se llama? Seril, glicil, tirosil, seril, glicil, tirosil, alanil, leucina. O se puede usar las 3 letras, ¿ven? Y siempre se nombran empezando del residuo que tiene el extremo amino terminal libre, que está a la izquierda, hacia la derecha hasta el aminoácido que tiene, hasta el residuo aminoácido que tiene el extremo C terminal libre. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, ¿son importantes los péptidos? Sí. ¿Son macromoléculas? Todavía no. Son moléculas pequeñas, pero que tienen importantes funciones biológicas. Acá les dejo algunos ejemplos de péptidos que tienen actividad biológica. Una actividad biológica importante. Bueno, y si tenemos más de 50 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, ya decimos que tenemos una macromolécula. Estas macromoléculas se llaman proteínas. Y las proteínas, lo que tenemos que tener nosotros en cuenta es que no son polímeros al azar, sino que las proteínas tienen una composición química específica que está dada por su secuencia de aminoácidos, su secuencia lineal y ordenada de aminoácidos, que tiene un determinado peso molecular, que es la suma de los pesos moleculares de los aminoácidos, de los residuos aminoácidos que la forman, y que tiene
actividad biológica la proteína, tiene una función, un rol biológico. Ahí tenemos algunos ejemplos de proteínas con algunas propiedades como la masa molecular de la proteína o el número de residuos de aminoácidos que lo forman. ¿Ven? Por ejemplo, sí. 26.926. Sí, fíjate, una proteína humana, que es una proteína que se llama titina, creo que está en el músculo esta proteína, tiene casi 27.000 residuos de aminoácidos. Y fíjense la masa molecular, casi 3 millones de kilodalton, de daltons, perdón. Había una chica que iba a preguntar y la interrumpí. Sí, no sé quién. No hay problema. Dale, Cande. No, te quería preguntar, sí, viste que antes dijimos que los aminoácidos se unían entre ellos y ahí formaban los péptidos. Después para pasar ahí ya son también proteínas o para pasar a proteínas tienen que ser más. No, por eso. Vos siempre tenés una cadena de aminoácidos unidos. Si esa cadena tiene entre 2 y 50 aminoácidos, es un péptido. Si tiene más de 50 aminoácidos, es una proteína. Ah, genial. O sea, vos lo clasificás en función de cuántos residuos de aminoácidos hay en esa cadena peptídica. Claro, genial, gracias. Bien. Bueno, ¿cómo se forman? Yo acá les dije que las proteínas tienen una secuencia lineal y ordenada de aminoácidos. Bueno, ¿cómo se forman los péptidos y las proteínas? ¿Quién forma los péptidos y las proteínas en el organismo? A ver, en la célula. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién forma? El ribosoma. Se forman en el ribosoma. Bien, perfecto. Se forman en el ribosoma. ¿Y qué? ¿El ribosoma inventa la secuencia? Dice, bueno, vamos a unir este aminoácido con este otro. ¿O en qué se basa el ribosoma? No, a través de un ARN mensajero. Mensajero. El ribosoma se basa en la información que está contenida en el ARN mensajero. O sea que esa secuencia de aminoácidos, bueno, y la información del mensajero, ¿de dónde viene? De otra célula que se replicó antes, o sea. Viene del ADN. El ADN viene. Bueno, eso quise decir. Viene del ADN, o sea que en definitiva, la información para formar una proteína está en el ADN. ¿Sí? El ADN se tiene que transcribir para que se forme un ARN mensajero, el cual va a ser traducido por el ribosoma para sintetizar la proteína. Durante esa traducción, el ribosoma va formando los enlaces peptídicos entre los aminoácidos y forma la proteína. Bueno, si a esto le sumamos el proceso de replicación del ADN, en conjunto, todo esto es lo que se conoce como dogma central de la biología molecular. Ya lo han visto, ¿no? Sí, profe. Bien. O sea que la secuencia de aminoácidos en la proteína es lineal y está dada por la información que proviene, en definitiva, del ADN. Está codificada en el ADN, la información para sintetizar la proteína. Ese ribosoma, ¿dónde puede estar? ¿Dónde está el ribosoma? Está en el citoplasma o se adhieren al retículo endoplasmático. ¿Cuál? Rugoso. Rugoso. Bien. Si la proteína va a quedar adherida a alguna membrana, se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Si la proteína va a ser una proteína citosólica, que va a estar disuelta ahí en el citosol, se sintetizan en los ribosomas que están sueltos. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá tenemos el código genético. Acá está la forma en que se almacena esa información en el ADN para
que el ribosoma después sepa qué aminoácido tiene que unir con cuál para formar la proteína. ¿Ven? En el mensajero tenemos una secuencia de bases, de nucleótidos, en este caso son ribonucleótidos. Cada secuencia de 3 corresponde a un aminoácido. Ustedes hacen la lectura, después esto lo van a aprender un poquito más adelante con Chechi, van a ver cuál es el marco de lectura, van a hacer transcripción y van a hacer traducción también. Entonces, a partir de la cadena de ADN van a ver cómo se puede formar una proteína. Van a ir transmitiendo esa información de ADN a ARN y de ARN a proteína. Pero lo que tenemos que saber es que son 3 nucleótidos, forman lo que se llama un codón, y cada codón codifica un aminoácido en particular. ¿Sí? Y acá tenemos los 20 aminoácidos. ¿Sí? Esta guárdenla que después la van a usar con Chechi en un par de semanas. Bueno, ¿qué función cumplen las proteínas? Bueno, ya vimos lo que son, ya vimos los aminoácidos, estudiamos su clasificación, vimos su estructura y su clasificación, sus funciones biológicas, vimos que se pueden unir para formar péptidos, para formar proteínas. Ahora, ¿qué función cumplen las proteínas en la célula? Bueno, o en el organismo. Bueno, cumplen múltiples funciones, muchísimas funciones cumplen las proteínas, cumplen funciones estructurales, tenemos proteínas estructurales como el colágeno, como las histonas que le dan soporte a las hebras de ADN en el núcleo celular, tenemos proteínas que actúan como enzimas en los procesos, en las reacciones químicas del metabolismo, enzimas que están involucradas en procesos de catálisis, aceleran reacciones químicas. Tenemos proteínas en el músculo que nos permiten el movimiento, como la miosina, proteínas que regulan distintos procesos como las hormonas. No todas las hormonas son proteínas, pero algunas sí. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina, por ejemplo. Tenemos las inmunoglobulinas, que son proteínas. Tenemos proteínas de transporte, que transportan otras moléculas, como la albúmina, que transporta moléculas en la sangre, o proteínas en la membrana celular, que sirven como transportadoras también, como el canal de potasio, en la membrana plasmática. Bueno, Profe. Sí. ¿Y los receptores de membrana llegan a ser...? Sí, son proteínas. Yo había leído que eran proteínas. Sí, son proteínas o a veces son glicoproteínas también, que son proteínas, muchas proteínas después que son formadas sufren modificaciones, como les decía, post-traduccionales. Y una de las modificaciones post-traduccionales que pueden sufrir son las glicosilaciones, se le agregan algunos oligosacáridos. Y a veces son proteínas que están en la membrana plasmática, que son receptores de membrana. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos. Esto sí yo les pediría que estudien no solo el rol biológico, sino que estudien y sepan algunos ejemplos de proteína, porque le pueden preguntar, menciona alguna proteína estructural, qué sé yo, o qué función tiene el colágeno. Son proteínas muy importantes que ustedes tienen que conocer, y las funciones también las tienen que conocer. Ahí les dejo algunos ejemplos, después en la bibliografía pueden buscar un poco más al momento de estudiar. Bueno, ya hablamos de las proteínas, de cómo se forman, del rol. Ahora vamos a hablar de una cuestión muy importante acerca de las proteínas, que es de la estructura de las proteínas. Bueno, las proteínas tienen estructuras muy complejas. Ustedes se imaginan una secuencia de aminoácidos, así como una cadena, que es la proteína, pero en realidad, estructuralmente, esa cadena no está desplegada así. Esa cadena está
toda plegada con una forma determinada que tiene una relación muy directa con la función que va a cumplir esa proteína. Y como es tan compleja la estructura de una proteína, se divide su estudio en 4 niveles estructurales, ¿sí? Lo que se llama estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Nosotros vamos a ver ahora a qué hacemos referencia con cada uno de estos niveles estructurales. Pero se entiende, ¿no? La estructura de una proteína es tan compleja que para su estudio la estudiamos en 4 niveles estructurales. A través de 4 niveles estructurales. La estructura primaria, la estructura primaria de una proteína hace referencia a la secuencia de aminoácidos. Y es determinante de los otros niveles estructurales. ¿Sí? La secuencia de aminoácidos de una proteína es lo que se conoce como estructura primaria. ¿Queda claro? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos abajo la estructura primaria de la insulina bovina. La estructura primaria también incluye la posición de los enlaces disulfuro, que son enlaces covalentes que se producen entre aminoácidos que están lejanos en la cadena. Entonces me pueden decir ustedes, este enlace azufre-azufre, si yo lo mido con una regla, en la realidad yo agarro la insulina y mido el enlace este azufre-azufre, y mido este otro enlace azufre-azufre, ¿son iguales o distintos? Distinto. ¿Por qué? Porque vos Porque decís que ahí estos están más lejos. Estos Claro. dos están más lejos. Bueno, ¿ven? Son iguales esos enlaces. Lo que Son pasa... iguales porque el tipo de enlace azufre-azufre es el mismo. O sea, no hay nada que se interponga. Claro, pero ahí tenés dos aminoácidos que están lejísimos. Las dos Pero cisteínas de arriba están más lejos. ¿Siguen estando unidas las cisteínas o no? Pero las dos cisteínas de arriba, fíjate que una cisteína es el residuo 6 y el 11, están más lejos que las otras dos, que están una arriba y otra abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que en la estructura primaria no tenemos en cuenta la tridimensionalidad. Cuando pasemos a la estructura secundaria, esta cadena se va a plegar sobre sí misma, y entonces los aminoácidos que en la cadena estaban alejados, ahora van a quedar cerca. ¿Se entiende eso? Esta es la cadena peptídica. Este aminoácido, espérate que no sé qué mano tengo que mover. Este aminoácido y este están lejanos en la cadena, pero cuando esta cadena se pliega sobre sí misma, quedan juntitos, ¿ves? Espacialmente quedan cercanos, ¿ves? Sí. La estructura primaria no me dice nada de la tridimensionalidad. Ya. Puede ser igual pero plegado. Cuando la proteína se empieza a doblar, ya estamos en otro nivel estructural, que es la estructura secundaria. En la estructura secundaria, la secuencia, la cadena, adopta determinadas formas que ya están preestablecidas. ¿Sí? La cadena puede adoptar una forma de hélice alfa, que es lo que tienen acá. Acá se ve bien cómo sería el plegamiento de la hélice alfa, ¿sí? Sería como si yo hiciera esto, ¿no? Y ahora saco el dedo y me queda una cosa así, ¿no? Pero una cosa así, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí. Una hélice alfa. O la otra forma es la hoja plegada, en donde en un mismo plano, ¿sí? La cadena va y vuelve, algo así, y me queda algo plano, ¿ven? Fíjense que el mismo hilo, es la misma cadena, pero se pliega sobre sí misma y queda como en un plano, se va moviendo en el mismo plano. Bien. ¿Cómo se mantienen estabilizadas estas formas? Porque yo este cable lo doblo así, pero si lo suelto vuelve a la normalidad, ¿no?
En una proteína, esos bucles quedan estables. ¿Por qué? Y por las interacciones que hay entre aminoácidos que están alejados en la cadena, pero que quedan espacialmente cercanos debido al plegamiento de la proteína. ¿Sí? Esa interacción entre aminoácidos los mantiene cercanos. ¿Qué fuerzas mantenían cercanas a las moléculas? ¿Se acuerdan? ¿Puede ser los puentes de hidrógeno? Las fuerzas intermoleculares, en este caso el puente de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, entre los enlaces peptídicos, sostienen este bucle para que no se desarme, digamos. Son las interacciones que mantienen las estructuras secundarias. Los puentes de hidrógeno y también los puentes de disulfuro, pero ya el puente de disulfuro es un enlace covalente. Entonces ven acá, entre cadenas laterales hay interacciones puentes de hidrógeno, ven, se están mostrando acá, y que hacen que las cadenas permanezcan cercanas, permanezcan prácticamente unidas unas con otras. Los puentes de hidrógeno sostienen, son la principal interacción que sostiene la estructura secundaria de la molécula. ¿Quedó claro eso? Francina, ¿cómo venimos hasta ahora? Bien, profe. Bien, bien. Bueno, después tenemos la estructura terciaria. ¿Qué es la estructura terciaria? Bueno, la estructura terciaria tiene relación con la posición que adoptan las distintas partes de estructura secundaria, porque a ver, supongamos, yo tengo vamos a la pizarra. ¿Se ve la pizarra? ¿Se ve la pizarra? Sí, profe. Sí, se ve. Entonces, yo tengo una proteína en una secuencia lineal de aminoácidos, ¿no? Esto sería la estructura primaria, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la estructura secundaria tiene que ver con la disposición que adopta esta cadena debido a la interacción entre aminoácidos que están cercanos en la cadena, que están medio alejados, pero que están cerca. Entonces, acá, por ejemplo, puedo tener una hélice alfa y después tener una lámina beta y después tener otra hélice alfa y después tener otra hélice alfa. ¿Sí? ¿Ven? Acá está plegada la molécula. Acá está toda estirada. Es la estructura primaria, es la secuencia de aminoácidos. Ya en la estructura secundaria yo digo, bueno, acá tengo una hélice alfa, una hoja plegada beta. La estructura terciaria tiene que ver con la disposición tridimensional que adopta esto, porque a lo mejor esta viene así, después viene la hoja plegada, después viene esta así, y después viene esta otra así. ¿Ven? Ya tengo acá una estructura tridimensional. Este elemento es este. ¿Ven? Este elemento es este. Este elemento es este. Y este elemento es este. ¿Se entiende? Acá ya hay una estructura tridimensional que determina la forma de la proteína. Y generalmente esa forma de la proteína hace que acá queden lugares en donde interactúan aminoácidos que están muy lejanos en la cadena, pero sus cadenas laterales interactúan entre sí, y eso también
contribuye al mantenimiento de la estructura terciaria. Y es más, quedan delimitados lugares que tienen relación con la actividad que después va a tener esa proteína. A lo mejor esta proteína es una proteína que rompe una molécula a la mitad. Es una enzima que ayuda a que cierta molécula se rompa a la mitad. Entonces, esa molécula entra acá y ahí ocurre algo que hace que se rompa. Si esta molécula, si esta proteína pierde esta estructura, deja de funcionar, pierde la función. Cuando una proteína pierde su función, se habla de la desnaturalización. Cuando una proteína se desnaturaliza, la proteína que se desnaturaliza pierde la estructura terciaria y la estructura secundaria. No así la primaria. Para que ocurra ruptura de la estructura primaria tiene que haber hidrólisis. Una hidrólisis que rompa los enlaces peptídicos, ¿sí? Para liberar los aminoácidos. Si no, es solo una desnaturalización. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces vemos acá, si nosotros representáramos la proteína con todos los átomos que la forman, ven, no se entiende nada acá. ¿Ven? Acá no se entiende nada, pero si representamos de otra manera, ven, acá tienen una hélice alfa, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, ¿ven? Claro, porque en realidad, profe, eso está en 3D, sería está todo para arriba, para el Claro, costado. claro. Pero ven, hay algo importante. Acá tenemos un extremo, ¿ven? Y acá está el otro extremo de la cadena. ¿Ven? Sigue siendo una única cadena peptídica. Empieza en un lugar y termina en otro. No sé cuál será el extremo N o el C-terminal acá porque no tengo la secuencia. Pero, ¿ven? Si ustedes van moviéndose de acá, por toda la secuencia, van a terminar acá. Hay una única cadena peptídica. Profe, Sí. ¿y estos extremos no se unen a nada? ¿Quedan así, digamos? No, quedan así. Quedan libres. Sí. ¿Usted pudo ver una de esas? ¿O no? ¿Usted pudo ver una de esas? ¿Ver una proteína? Sí. Las proteínas son muy chiquititas, o sea, a pesar de ser macromoléculas, son muy pequeñas como para mirarlas con un microscopio. No, pero que se puede ver hasta un átomo. Sí, hay imágenes, sí, de hecho. Esperen que tengo que sacar el lápiz acá para mostrar lo que les quiero mostrar. ¿Qué se imaginan que es esto? Eso parece un ribosoma, para mí. Es un ribosoma que está leyendo un mensajero. Miren el mensajero acá. ¿Ven? ¿Y las pelotas de esas serían las proteínas? Y lo amarillo es la proteína que está siendo sintetizada. Cada globito de esto es un aminoácido. Un residuo de aminoácido, ¿ven? Mira. Las proteínas se estudian por... una de las formas de estudiarlas es por cristalografía, se pueden cristalizar y se estudia es muy complejo el estudio de la estructura de las proteínas. Pero busquen después fotos, tiene que haber, con microscopía, alguna microscopía especial. No con un microscopio óptico común de laboratorio, ahí no van a ver, apenas podemos ver una bacteria, imagínense mirar una proteína. Bueno, y hay un cuarto nivel estructural, que se llama estructura cuaternaria, pero que lo adoptan algunas proteínas que en realidad están formadas por varias cadenas peptídicas. ¿Ven? Acá nosotros dibujamos una cadena peptídica. Esto que dibujamos acá, que está dibujado acá, en realidad es una subunidad de la hemoglobina humana. La hemoglobina humana es un tetrámero, está formado por, en realidad, 4 cadenas peptídicas, por 4,
que son iguales de a pares. Tenemos la unidad alfa 2 y la unidad de beta 2. Esas 4 cadenas peptídicas se asocian entre ellas y forman la proteína que se llama hemoglobina. Cada una de ellas no es funcional por separado. Funciona cuando están las 4 juntas. Está cuando están asociadas entre sí. Pero no todas las proteínas están formadas por más de una unidad. En este caso sí, la hemoglobina es un tetrámero, está formado por 4 cadenas peptídicas. ¿Sí? ¿Se entiende? Y algunas proteínas, incluso como la hemoglobina, se tienen que asociar a otras moléculas que no son de naturaleza proteica. Por ejemplo, acá tenemos, ven acá algunas estructuras que están en gris y que no están representadas en la misma manera que está representada la proteína, ¿la ven? Bueno, esos son grupos hemo. Son grupos hemo que tienen adentro un átomo de hierro, que es a donde se une el oxígeno, para que esta hemoglobina pueda transportarlo en la sangre. ¿Sabían ustedes que la hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno, no? ¿Sabían eso? ¿Y dónde la encontramos? La hemoglobina humana, ¿dónde está? ¿En la sangre? En la sangre, pero ¿dónde está? ¿Suelta en la sangre? Glóbulos rojos. Adentro de los glóbulos rojos. Muy bien. Bien, como habíamos mencionado hace un ratito, si la proteína pierde su estructura cuaternaria, terciaria o secundaria, decimos que se desnaturaliza, ya no puede cumplir con su función. ¿Sí? Esta desnaturalización puede llevarse a cabo por distintos agentes, por ejemplo el calor, la acción de ácidos o bases, las radiaciones, hay distintos agentes desnaturalizantes. De hecho, por ejemplo, tiene la clara de huevo. La clara de huevo es muy rica en albúmina, que es en albúmina de huevo, ovoalbúmina. Si ustedes la someten al calor, esa proteína se desnaturaliza y coagula, precipita. Y ese proceso es irreversible. Si ustedes calientan, hacen un huevo duro, después no pueden hacer que el huevo vuelva a la normalidad, ¿no es cierto? Porque ese proceso de desnaturalización es irreversible. Usted tiene que pensar que cuando las proteínas se forman, y cuando el ribosoma las sintetiza, después ocurren un montón de procesos para que esa proteína pueda volverse funcional. No es solo la secuencia. Ahí después empiezan a actuar, por ejemplo, unas proteínas que se llaman chaperonas, que se unen y la van plegando a la proteína y le van dando la forma, van ayudando a que se estabilice la forma que tiene que tener. El proceso de plegado es complejo, y entonces generalmente cuando una proteína se desnaturaliza, cuando una proteína pierde su forma, difícilmente de forma espontánea vuelva a su estado funcional, a su estructura original. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Sí. Bien. Bueno, y en función de la actividad que van a cumplir, podemos diferenciar dos grandes grupos de proteínas. Bueno, esto está relacionado mucho también con la estructura que tienen, ¿no? Dos grandes grupos, que son las proteínas fibrosas y las globulares. Las proteínas fibrosas son proteínas que consisten en secuencias repetidas de aminoácidos, lo que les permite formar cadenas bastante regulares, y forman así como fibras, por eso se llama fibrosas, como el colágeno, la seda, la queratina, la elastina. Son proteínas que no son solubles en agua, y son, si bien interactúan con el agua y pueden contener agua de hidratación, son proteínas que cumplen más bien funciones estructurales. Mientras que por otro lado tenemos las proteínas globulares, que son proteínas que, si uno mira la estructura terciaria y cuaternaria, tienen más bien una forma de esfera o una cosa parecida.
en donde los aminoácidos polares, hidrofílicos, apuntan sus residuos, perdón, sus cadenas laterales hacia afuera para estar en contacto con el medio acuoso del citoplasma, y hacia el interior de ese globo quedan apuntados los residuos hidrofóbicos. Entonces hay un interior hidrofóbico y un exterior hidrofílico, por eso la molécula esa es soluble en agua e interactúa con el agua a través de puentes de hidrógeno. Y hay otra interacción que la mantiene estable, que es la interacción hidrofóbica, que tiene que ver con los residuos, las cadenas laterales no polares que quedan interactuando entre sí en el interior de la proteína. Un ejemplo de esto, recién lo vimos, la hemoglobina, que es una proteína globular. Después tenemos la albúmina también, que es otra proteína globular, que está soluble, esa sí, está en la sangre, en el plasma, está disuelta en el plasma. Básicamente todas las enzimas, la gran mayoría de las proteínas que vimos en el ejemplo hace un ratito son globulares, excepto las estructurales, que suelen ser proteínas fibrosas. Bien, y muchas proteínas, también, como les daba en el ejemplo de la hemoglobina, para ser funcionales tienen que asociarse a otro grupo, que de naturaleza no proteica, que se llama grupo prostético, que puede ser un lípido, un hidrato de carbono, un fosfato, un átomo metálico, y ahí surgen distintas clasificaciones. Tenemos lipoproteínas, glucoproteínas, fosfoproteínas, hemoproteínas, metaloproteínas. ¿Se entiende? Están todos callados. Sí, se entiende. Sí, profe. No sé si no se entiende o están desmayados. Estamos desmayados. No, sí, nos se entiende bien. dormimos. Bueno. Mucha Yo voy información para anotando el profe. yo voy anotando y me queda lejos el botón de apretar para el micrófono. Ah, está bien, está bien. Bueno, esto es un poco lo que está relacionado con los contenidos que vamos a ver de este grupo de biomoléculas, ¿sí? Lo que yo les voy a pedir es que, bueno, repasen esta clase, y el día sábado van a tener en el entorno una actividad en donde van a tener que reconocer. Le voy a colgar un videito que tengo ahí de una profesora que da una clase sobre proteínas y está muy interesante, y le voy a dar una ejercitación para que reconozcan, entre distintas biomoléculas, reconozcan los hidratos de carbono y reconozcan los aminoácidos y las proteínas, péptidos y proteínas. ¿Está? Sí, profe. Bueno, No. los felicito a los que el otro día estuvieron haciendo la lección. Y bueno, el sábado, nuevamente, otra actividad. Esperen que voy a dejar de grabar. Saludamos, hasta luego. Suscríbanse al canal.